Castillo de Naipes. Entre 1998 y 1999, Ecuador experimentó uno de los más trágicos episodios de su economía. Fue terrible, terrible fue. Usted tenía para comer y después le quitaron el bocado de la comida. Y los chicos, ¿con qué compro para mañana la colación? Así fue de que dura la situación. Desesperadas familias veían perderse el ahorro de sus vidas, mientras que en el país se desataba una de las mayores crisis económicas del siglo. Eso mismo, siendo ser padre y no tener para darles el colegio. Y después poco a poco el tiempo pasa y los hijos les reclaman. Pero la situación es difícil y ¿de dónde quieres que saque plata para pagarte? El colegio, esas cuestiones. Una crisis que le costó a todos los ecuatorianos, y no a los bancos involucrados, según recientes datos, más de 8.000 millones de dólares, provocando una hiperinflación que hasta ahora nos pasa factura. Pero ¿cómo comenzó todo? El desencadenamiento de la crisis bancaria, hablamos año 99, pero desde el año 94 que sale la nueva ley de instituciones del sistema financiero, estás debilitando los sistemas de control de los bancos. En 1994, una ley expedida en pleno gobierno de Sixto Durán Ballén permitió una cantidad insólita de libertades a la banca. El problema es que cuando la ley le permite a un banquero, ¿no es cierto?, manejar el dinero con este nivel de discrecionalidad, o sea, cuando tiene mucha discrecionalidad, los controles se quedan muy pequeños y obviamente el banquero puede hacer de esos recursos y manejar su cartera como quiera. Por ejemplo, el sistema financiero ya tenía la opción de tener préstamos vinculados. Préstamos vinculados, cuando los bancos otorgan créditos a sus propias empresas. Entonces tienen razón cuando se dice que no era una infracción. Los bancos tenían créditos vinculados, es decir, esos créditos a sus propias empresas. Habían quebrado sus empresas, entonces los banqueros tuvieron que cubrir esos agujeros patrimoniales de las empresas con los recursos de la banca, que no eran suyos. La banca tenía los recursos de los ecuatorianos. Y los recursos de los ecuatorianos nunca serían devueltos en su totalidad, a pesar de diversas acciones, aunque escasas hasta hace poco, del Estado. Pero la ley financiera del 94 sigue dándonos sorpresas. Legitimó figuras como las empresas offshore. Offshore, más conocidos como paraísos fiscales, son empresas creadas en países con un nivel de impuestos muy bajo, que generalmente se encuentran en islas. Bueno, el marco legal anteriormente, y es radicalmente diferente a lo que existe actualmente, permitía una serie de cosas, ¿no? Permite tener esas entidades que usted le llama offshore. Lo que pasa es que la offshore era un poco la forma de negociar o invertir los recursos, incluso entrar a jugar en el mercado financiero internacional. Ese era el mecanismo. La offshore la crearon los banqueros para tener la posibilidad de hacer inversiones financieras fuera del país. Pero el problema es que las offshore como que trataban, ¿no es cierto?, hacer estas inversiones con recursos de ecuatorianos en el exterior. Cuando habían los problemas de liquidez en la banca era porque los bancos no tenían el dinero aquí. Lo tenían en sus propias empresas, en los paraísos fiscales, se ha dicho, ¿no? Habían en Curazao, en las Bahamas, etcétera, donde no tenían problemas de pago de impuestos o de controles estrictos. Había en el marco legal, eso se permitía. Eso se permitía anteriormente, sí. Y los bancos, pues sencillamente, todos los bancos, muchos de esos bancos, vendían los servicios de esa oficina offshore. Pero tanta libertad, tarde o temprano, desencadenaría en las consecuencias de la irresponsabilidad. 16 bancos cerrados, 64 juicios iniciados, apenas 8 con sentencia. Uno de los casos irresueltos es el del Banco La Previsora. Ecuador TV tuvo acceso a un documento de auditoría exclusivo e inédito, que increíblemente no reposa en el proceso judicial contra los hermanos Fernando y Álvaro Guerrero Ferber. Se trata del informe complementario al emitido el 27 de diciembre de 1999 por la Superintendencia de Bancos, que ya detectó irregularidades en el negocio inmobiliario de la Previsora International Bank. En esencia, el informe revela cómo la offshore de la Previsora adquirió empresas extranjeras para, con un juego de cuentas, presentar una solvencia ficticia, que probablemente fue su mayor salvavidas en la fusión con el Filan Banco.
¿Qué es Previsor International Bank? Es una offshore sobre la cual no teníamos un control consolidado como entidad de control en caso de la Superintendencia de Bancos. Pero ¿para qué sirve la Previsor International Bank fundamentalmente? Su objeto principal, compra, inversión, o sea, es realmente una inmobiliaria grande. Adquieren bienes en el exterior, entonces se convierten en una inmobiliaria, en una corredora de bienes raíces común y corriente. ¿Por qué le llaman Previsor International Bank? Evidentemente porque de esa forma ellos pueden dentro del grupo financiero justificar que muchas de inversiones pasen precisamente a esa institución. Los bancos también entran en el negocio inmobiliario porque ahí cierran el capital. Entonces hacen la construcción y venden a precios muy altos. Entonces invierten y obviamente ganan mucho más porque ganan por todos lados. Ganan por la infraestructura que crean, ganan por la construcción que hacen y ganan por la hipoteca que conceden. Lo que pasa es que cuando usted tiene un proyecto muy grande, usted busca financiamiento externo. Es decir, viene el capital externo. El banco lo utiliza en la construcción de bienes inmuebles. Ya construido eso, distribuyen inmobiliarias para que vendan. Los que compran se endeudan con este banco nacional y este banco nacional empieza a recibir los recursos y empieza a pagar al Banco Internacional que dio el crédito inicial. ¿Sí me explico? Es decir, el Banco Nacional se convierte en un intermediario. ¿Qué pasa si en el camino las cosas fallan? ¿Qué pasa si en el camino una casa de $300,000 no podía ser vendida en 300,000 y ya pasaba un año y tenías que pagar el crédito? Entonces, si se había creado una empresa, la empresa, llamémosle la empresa A, probablemente era mucho más fácil crear la empresa B, le daban un préstamo a la empresa B para que la empresa B pague, transfiera recursos y pague el capital intereses de la empresa A y así sucesivamente hasta llegar a la C, a la D o a la E. Y en algún momento dado, esta pirámide empresarial que se había, o esta pirámide de créditos entre empresas creadas en el país o en el exterior, tenía que llegar a un fin. Lo cierto es que por lo menos 30 de las 35 empresas de Previsora International Bank recibieron créditos de la misma offshore. La mayoría de dichos créditos, otorgados a las empresas nacionales y extranjeras, no fueron cancelados con recursos de estas, sino con créditos otorgados a las mismas empresas por el monto de capital más intereses de la deuda extinguida. Los depositantes ya con menos confianza en el sistema exigían la devolución de sus recursos. No habían los recursos del Banco Central, ya no tenía opciones de seguir solapando como lo hizo en algunas instituciones del sistema. Entonces, hizo aguas del sistema. Y es que no había otro desenlace posible para esta historia. A pesar de que el 19 de agosto de 1999, el banco entró en un programa de vigilancia preventiva por parte de la Superintendencia de Bancos y se le señaló la necesidad de que el banco presente un compromiso formal protocolizado de no incrementar las inversiones inmobiliarias ni seguir incursionando en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Así también se mantuvo esta exigencia dentro del programa de reestructuración, dispuesto mediante resolución de la Junta Bancaria de diciembre 17 de 1999, que en su oportunidad fue remitido a la Fiscalía General de la Nación. La entidad bancaria habría hecho todo lo contrario. Cuando regresemos. Son grupos económicos que se compran partidos políticos, se compran equipos de fútbol, se compran bancos, se compran al país. Castillo de Naipes.